Y termino este capítulo después de toda esta, digamos, disertación sobre las normas, sobre los principios que informan, sobre ley de grandes números, etcétera, con una realidad del ser humano. Y aquí gravita mucho la ley de la oferta y la demanda. ¿Y qué nos da? Pues resulta que el capital es utilitarista. El capital va en donde encuentra oportunidades de rentabilidad. Y si el negocio asegurador está teniendo un buen desarrollo y le ha ido bien, el capital llega a donde hay esas posibilidades y se incrementa la oferta. Y lo estamos viendo en el país hoy por hoy. Hoy están llegando todo tipo de aseguradoras, hay un buen ambiente, hay un buen clima, hay confianza. Entonces, pues quieren más participar de ese negocio, ven perspectivas y ven posibilidades de desarrollo. ¿Y eso qué? Eso aumenta naturalmente la oferta. Y eso mundialmente se da, porque el capital llega en donde hay buenas posibilidades y ha habido un récord de rentabilidad importante. Con ese aumento de oferta, pues empieza a generarse para una demanda que tiene un crecimiento más o menos estable, ¿no? Empieza a generarse una competencia de esa oferta que rebaja las tarifas. Ya no por razones del cálculo actuarial, ya no por razones de la definición de los elementos de análisis de desarrollo histórico y futuro, sino simplemente porque estamos en un mercado en el que si hay una oferta muy amplia, esa presiona los costos hacia abajo. Y yo les cuento, porque he estado en este negocio muchos años, que he visto años en que los seguros de Ecopetrol valen 8 millones de dólares y otros en que valen 14. Fenómenos ¿qué? De mercado. Situaciones que el mercado genera y que plantea, porque si los aseguradores tienen mal resultado, ha habido una racha de siniestros, o la competencia ha forzado a tarifas que se han reducido en forma muy drástica, la ley de los grandes números termina operando y el resultado termina deteriorándose indefectiblemente. ¿Qué hace el capital? Se va. Habrá otras oportunidades, tiene otras, y o se pierde. Se va o se pierde, porque de todas maneras se disminuye. Y eso genera que obviamente la oferta se restrinja y los precios suban. Entonces tenemos otro factor, que son reglas generales, que ya no operan dentro de eso, que es disponibilidad de capital. Y resultados, y voy a dar 3 ejemplos, ya con esto termino este primer capítulo, lo termino con 3 ejemplos. Esto salió esta semana y me cayó desde este punto de vista de la conferencia, no voy a decir de otro punto de vista, por Dios. Bien, porque es una cosa inusual. Ha sido un semestre en el negocio de aviación absolutamente inusual, ¿no? Y ha habido una racha de siniestros que tiene al mercado de Londres en este momento subiendo tarifas en forma importante, ¿no? Yo tengo reporte reciente del mercado de Londres, ¿no?, en relación con la racha de siniestros. Dice, el valor estimado de las pérdidas ocurridas hasta la fecha del año 2014, ¿no?, y este es de estos días, por siniestros de aerolíneas, estamos refiriendo únicamente, asciende a 1.400 millones de dólares, el valor de los siniestros. Suma que corresponde, grosso modo, a las primas que por todas las aerolíneas se cobraban por el 2013. O sea que en 6 meses se están comiendo las primas de un año por una racha. Si ustedes suman los fallecidos de estos siniestros que aparecieron en semana, da 899, 900 personas. Bueno, eso, ¿qué cálculo? Nada, aquí hay una racha, aquí hay una situación, aquí hay una cosa puntual generada por distintos factores, que está generando una presión en aumento de tarifas y que se viene por esta situación específica y puntual. Es más, no puedo entrar mucho, pero en el seguro de aviación hay unos suscriptores que suscriben los riesgos que tienen que ver con guerra, que tienen que ver con temas de terrorismo, etcétera, que son distintos de los que suscriben por razón de accidentes normales, de fallas mecánicas, de fallas humanas, etcétera. Ese mercado suele ser mucho más barato. En ese mercado, las primas del año están entre 65 y 75 millones de dólares y los siniestros van en 600 en el mercado del seguro de guerra. ¿Por qué? Por todos estos fenómenos que han sucedido, pues, con los 2 aviones de Malasia y con algún otro avión en temas terroristas. Eso obviamente afecta puntualmente un mercado. El segundo término, mire, Torres Gemelas. Torres Gemelas, pues 11 de septiembre del 2001. Y vamos a hablar del amparo de terrorismo. Terrorismo, inclusive en Colombia, se ha conseguido tradicionalmente y no teníamos mayor dificultad. Digamos que había desafortunadamente un registro histórico bastante amplio, ¿no? Y viene un acto
absolutamente inesperado. Nadie pensaba que un acto terrorista pudiera generar pérdidas del orden de 45.000 millones de dólares, como fueron finalmente las pérdidas indemnizadas. Las pérdidas totales fueron mucho mayores. Por lo indemnizado por el siniestro del 11 de septiembre es 45.000 millones de dólares. No ha sido el más grande. Katrina fue 75.000 millones de dólares aproximadamente. Pues este costó del orden de 45 por un acto terrorista. Eso replanteó totalmente, y quienes estaban en el sector por esa época recordarán que la cobertura de terrorismo, los grandes suscriptores mundiales se retractaron, se retrajeron, ¿no? Y es más, nos pusieron, si ustedes recuerdan, nos pusieron un recargo en las tarifas aéreas para costear el costo adicional del seguro de terrorismo en una forma instantánea. Por el tiempo que siguió, se retractó el mercado. Desde el punto de vista de la oferta, se restringió, y desde el punto de vista de la demanda se disparó, porque en Estados Unidos empezó una demanda y un afán por tomar terrorismo porque no tenían conciencia de que tenía una exposición tan alta. Y eso distorsionó totalmente por un muy buen tiempo. Hoy ya están otra vez las tarifas, digamos, no se conseguían límites. El límite de Ecopetrol hubo que bajarlo enormemente porque simplemente los reaseguradores, mientras no evaluaban el impacto de eso, mientras no adquirieran conciencia de que sí tenían una exposición realmente muy grande, pues no iban a seguir exponiendo el capital de sus entidades, otorgando las coberturas como venían haciendo hasta ese momento. Y el tercer ejemplo, este segundo, las tarifas se dispararon. El tercer ejemplo que pongo es del terremoto de Chile del 2010. Las tarifas para el año siguiente se incrementaron entre un 250 y un 300% en los contratos de excesos de pérdida por un impacto que fue del orden de 6.800 millones de dólares finalmente. Según la CES, fue un siniestro de 8.8 en la escala de Richter. A las 3:34 de la mañana hubo 500.000 viviendas afectadas y 200 y pico de mil con pérdida realmente seria, grave. Vías afectadas en 1.554 kilómetros, 212 puentes se averiaron, y las indemnizaciones pagadas fueron 6.235 millones de dólares. Eso modificó el mercado y aún nos afectó a nosotros. Al mercado chileno, 250% a 300% en la renovación siguiente, ¿no? De los contratos. El nuestro subió entre un 10 y un 15%. Y lo vimos el efecto que también repercutió algo sobre América Latina. Bien, con eso termino este capítulo primero, que tiene que ver, como decía, sobre el tema de los principios generales que informan la suscripción y que informan el establecimiento de las tarifas. Como digo, solamente hago una serie de enunciados para que tengamos los conceptos claros. Ya habrá otros conferencistas con más versación y mayor profundización que puedan tratar temas de estos de interés general en forma más a fondo.